Bueno, llegamos al tema que habíamos anunciado. Esta es la sobremesa. ¿Qué caso más complicado es cuando en algún momento se separa la pareja, el matrimonio, y dicen, bueno, este niño o esta niña se va conmigo o se queda conmigo? ¿Podrán decidir ellos o eligen los papás? O Tenemos con nosotros un temazo. Sí, bueno, no, es que nos estamos adelantando porque obviamente hace rato estamos bombardeando de preguntas a nuestra invitada estrella, que es la abogada Virginia Coto, que siempre nos trae unos temas y que hoy no está Alex, porque Alex dijo, no puede venir Virgin si no estoy yo. Pero bueno, hoy se lo perdió. Pero bienvenida, gracias por estar acá, que para nosotros es demasiado lindo y es un honor que estés aquí porque siempre nos traes a nuestra sobremesa temas que son sumamente sensibles, Virginia. Cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, legalmente o implícitamente, ¿el niño se queda con mamá o no siempre? Ese es uno de los temas como más generales que se habla, ¿verdad? Que el niño es de la mamá o la niña es de la mamá. Y eso ha ido variando un poco. Pero sí, digamos que el rol de la maternidad nos ha dirigido a todos a creer que los niños van a estar siempre mejor con mamá. Ajá. Pero a veces hay mamás que no cumplen ese rol de la mejor forma. Entonces, ciertos casos puede ser lo más recomendable para el niño o la niña que esté con papá. ¿Cuáles podrían ser roles que no se cumplan bien, que justifiquen que el niño quiera estar con la otra parte? Por ejemplo, tenemos una mamá que tal vez trabaja 10 horas diarias, que llega muy tarde a la casa, que no podría cuidarlo o cuidarla, y tenemos un papá que trabaja en la casa, que ha demostrado ser responsable, amoroso, digamos, buen papá en todo el término de la palabra. ¿Por qué no? ¿Por qué no que sea el papá el que cuida a ese niño o a esa niña? ¿Verdad? Si la mamá no tiene tiempo y tendría que estar en una guardería o en un lugar de cuidado. Por darles un ejemplo. Entonces, hay que analizar muchas cosas, pero acá es, ok, nos vamos a separar, nos vamos a divorciar. ¿Con quién se van? ¿Con mamá o con papá? Generalmente, no, y si el tema es si ellos pueden decidir. Ajá, exacto. Porque se escucha mucho ahora que los niños ahora tienen derecho a decidir. Y usted no los puede casi que contrariar porque viene el PANI y, ¿verdad? Hay una creencia. Interviene todo el mundo. Interviene todo el mundo. Entonces hay una creencia. Perdón, pero en el proceso, ¿se les consulta a ellos o parte del proceso legal es papá, mamá, chao? Va a depender del tipo de proceso. Qué buena pregunta, a mí me encanta. Va a depender del proceso, porque si es por mutuo acuerdo, ¿qué es el mutuo acuerdo? Mamá y papá están de acuerdo en cómo van a ver el tema de los hijos y el tema de los bienes, etc. Entonces acá mamá y papá se ponen de acuerdo con quién van a vivir los hijos. Pero ahora, por norma, se solicita que el niño sea tomado en cuenta para esta decisión. ¿A partir de qué edad? A ver, eso es otro tema, porque se habla mucho que a partir de los 12 ya los niños pueden decidir. Ajá. Y no es así. Lo que pasa es que ahora en el Código Procesal de Familia se habla de que los niños mayores de 12 años tienen capacidad procesal. Y sí, hay niños de 12 años muy maduros, o niñas, pero hay otros que son muy maduros. Eso se tiene que analizar según cada niño. Pero entonces, generalmente, seamos sinceros, ¿qué niño o niña va a querer irse con el papá que es más regañón, que es más estricto, que le pone límites? Y casi siempre hay un papá más, ¿verdad? Y no necesariamente que se vayan con el que es más complaciente o más relajado sea lo mejor. Hay un montón de temas que considerar a la hora de decir con quiénes van a estar. Por ley, lo ideal es que haya una custodia compartida. Ok. Pero esto, ¿cómo se traduce en la práctica? Si el papá se va a vivir a Punta Arenas y la mamá se queda en San José, ¿cómo hacemos una custodia compartida? Ajá. No es tan viable. Entonces, ahí la custodia compartida se podría complicar. Entonces, hay que decir, si los niños están en San José, por darles un ejemplo, pues lo mejor sería que se quedaran con el papá o con la mamá que vive en San José. Pero si, por ejemplo, esto es en el tema del mutuo acuerdo, pero si es un divorcio contencioso. ¿Qué significa contencioso? O sea, que hay disputa. Ok. Ahí sí entramos a que el juez, con base en todas las pruebas y cada caso particular, decida. Pero ¿qué es lo ideal, chicos? ¿Qué es lo ideal? Que mamá y papá
se pongan de acuerdo. El Estado no debe, a ver, el principio general es que el Estado no debe inmiscuirse en las familias. Ok. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos muy baja inteligencia emocional o gestión de las emociones y metemos a los hijos en el conflicto. Claro, que se convierte en un pulso de poder. Claro. Y llega un punto en donde también podríamos considerar, Virginia, que hay un grado de manipulación en los chicos para Total. que ganemos porque se van conmigo y el otro pierda. Eso es lo más lamentable y créanme que sucede muchísimo. Yo veo que es ese juego de poder, incluso esas ganas de lastimar al otro. Y se llevan perdón la palabra que voy a decir, se llevan entre las patas al pobre niño o la pobre niña. Y no entienden qué está pasando. Incluso si esto se da, se puede llegar a pedir al juez o a la jueza de familia que se acredite mediante la prueba que corresponda en cada caso. Pero qué lamentable llegar hasta ese punto. ¿Por qué quiero lastimar? Yo sé que un divorcio es durísimo, lo hemos hablado. Y uno puede quedar con ganas de vengarse. Pero, a ver, mi problema es con vos, con mi ex, no con que incluso, perdón, puede haber sido un buen papá o una buena mamá. Sí, exacto. Y acá lo veo mucho en ambas direcciones. Veo papás queriendo lastimar a su ex esposa y también veo mamás queriendo lastimar a su ex, ya sea porque se volvieron a casar o porque no los quisieron. Entonces, los niños quedan en el medio. Y yo digo, ¿cómo no hay conciencia de esto? Y los alejan y hasta, no sé, estoy segura que aquí alguien ha conocido casos de denuncias falsas. Qué delicado. Es delicadísimo y todo porque hay rencor y odio a la otra parte. Y en el caso de los chicos, cuando alguien tiene ya la custodia o ya se hace cargo de ellos, tiene la posibilidad la otra persona de verlos, pero puede también haber algún problema ahí en cuanto a las visitas o en cuanto al espacio que tomen. Ese es uno de los mayores problemas. Digamos que si en el divorcio se firmó, que sí, que los vamos a ver, que papá los ve martes y jueves y sábados. Y al principio todo empieza bien, pero si no se hace un buen cierre de un divorcio, de verdad no cerramos bien, en paz, sino firmamos, pero estoy yo aquí que quiero que esta persona le vaya muy mal. Entonces yo empiezo a cargarme y empiezo a usar a los hijos o a las hijas para, ya sea para mandarles mensajes, mira cómo lo que está haciendo tu papá, o si llegó tarde, y empiezan ahí a hacer... Ponerlos en contra. Ponerlos en contra, entonces los niños creen lo que les dicen los papás. Entonces crean dos realidades, una fantasía que la creen que es real porque son niños y la que realmente está pasando, y es que los niños aman a los dos papás, pero si hay uno que empieza a hablarle todos los días, chicos, se lo van a terminar creyendo. Y que se puede probar, sí, pero no es tan fácil. ¿Y el daño a quién se lo hicieron? Claro. A los niños y a las niñas. Esto es complicadísimo, entonces, bueno, si pueden escoger los niños o no, si pueden dar su opinión, es un derecho que está establecido en todas las normas internacionales sobre derechos humanos de los niños y está también en nuestra normativa. Pero no quiere decir que tienen, o sea, que hay que darles ese peso para que ellos elijan, jamás. Si no hay acuerdo entre mamá y papá, que es lo ideal, le pedimos al juez que intervenga con base a cada caso en particular, con la dinámica de esa familia. Hay algunos que incluso se quieren dejar con el niño para no pagar pensión o la niña. Lo que creo que conversábamos, que creen que porque se quedan con el niño o la niña, entonces, ya no tengo que pagar pensión, y eso no es así. Eso va a depender de cada caso. Y la obligación de pagar la pensión alimentaria o los gastos de los niños es proporcional y es de ambos padres. Y eso es independiente de con quién esté, porque si el niño está con mamá y luego se va con papá, ¿qué pasa en ese caso? ¿Habría que voltear? Habría que hacer algún ajuste. Claro, si es por mutuo acuerdo y todo, es que créanme que si hay papás y mamás que se ponen de acuerdo y lo logran. Pero si no, entonces habría que, primero no es que, si hay un régimen de visitas ya establecido, hay que pedirle al juez que hagamos el cambio y que necesitamos hacer estos ajustes. Por motivos, habría que ver si es por riesgo o por voluntad, ¿verdad? Porque si hay un riesgo, si el niño está siendo agredido de cualquier forma, ahí sí hay que intervenir inmediatamente. Pero a veces, la mayoría de los casos, es un tema más de adultos. Y ahora,
Cuando ese tipo de situaciones se da, es necesario, digamos, como el récord de algún psicólogo que haya llevado como el proceso, que entienda más o menos el contexto de lo que ha pasado. Sí, muchas veces se usa el PANI, pero, y entiendo que para algunas familias es la opción que hay, pero si se puede contar con la ayuda psicológica de un profesional privado, va a facilitar mucho más toda esta transición. Porque desde luego una separación es algo traumático para todos los miembros de la familia, pero si se lleva desde el odio y desde el rencor, lo va a hacer aún más. Y ojo, que si esto de verdad llega a los niños y a las niñas, podemos ocasionarles daños y secuelas que duran para toda la vida. Claro. Y son estos adultos que vemos, bueno, desde los delincuentes, ya yéndome al extremo, o gente muy infeliz, que no sabe... Inestables emocionalmente. Entonces yo digo, sin responsabilidad afectiva por la vida. Correcto, esa es la palabra. Entonces... Y yo digo, ¿cómo este papá y esta mamá no están viendo lo que están haciendo? Pero es tanto lo difícil y el rencor y poder verlo en ese momento. Y yo les cuento mi caso, no sé si tenemos tiempo. Sí, claro. Cuando yo me divorcié, fue por mutuo acuerdo, pero fue, ¿verdad? Yo quedé enojada. Y mi niña tenía 2 años. Y yo decía, no, pero yo decía, como choker, ¿verdad? Yo tengo que poner en práctica lo que creo. Y lo hice y en buena hora, porque entonces ayudé a ese vínculo. Ajá. Y a veces mi hija me dice, mamá, no quiero ir con papá. Porque los niños, pues sí, van a estar más apegados con el que viven. No tiene que ser necesariamente papá o mamá. Hay hijos que se pegan más a... Cada niño es un mundo. Y entonces yo pude haber dicho, ay, sí, mi amor, no. Es que, ¿verdad? Quédese aquí conmigo. Ven, aquí yo la chineo, no vaya si usted no quiere, que es lo que hacen. Papás y mamás, esto lo hacen. Yo no, mi amor, papá te ama. Te hace bueno, los hace bueno los dos, y ahí vamos. Eso sería lo ideal. Claro, ojo, cada caso es particular. Si hay violencia o hay riesgo para la persona menor de edad, el contacto se limita o se restringe por completo. Pero estoy hablando como en un escenario... Casos extremos ya. Que extremos, que sí, hay un papá o una mamá abusadora. Ahí sí hay que moverse no es rápido. por un tema de emociones o que hoy no tengo ganas, sino es que es también una responsabilidad compartida y eso tiene que asumirlo, ¿verdad? Correcto. Y no, lo que hablábamos también es que le estamos dando mucho poder a los niños, porque este tema de los derechos de la infancia, que me parece maravilloso, y sí, porque antes era como, no sé si se acuerdan, hace años eran como, usted hace lo que yo quiero ya, y no tenían. Ajá. No, su opinión vale y muchísimo, pero los adultos estamos para orientarlos y guiarlos. Ajá. No es que decidan, Si no hay un consenso en familia, acudimos al juez, que yo preferiría que fuera lo menos posible, porque ir al ¿Cuánto juzgado... se puede llevar un proceso de estos, Virginia? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Mucho tiempo, más de 1 año. Es un montón. Sí. Lo bueno es que algunos sí llegan y se concilian, pero hay mucho enojo. Entonces se pelean al niño o la niña. No se llegan a acuerdos, lo quieren todo y no se puede partir en dos. Y el niño o la niña es la que sale perjudicado de estas circunstancias, porque... O también está el tema de las y los adolescentes. Ahí es diferente. No podemos obligar a un adolescente de 17 años que no quiere vivir ya con mamá, que pasa mucho, que verdad hay temas ahí emocionales y tienen conflictos y ya no quiero vivir con vos, me voy con papá. Y ahí yo no puedo, o sea, se complica un poco, no podemos decirle, no, venga chiquita, vea, usted tiene que estar con su mamá, hable con ella, háblense por WhatsApp, no. La intervención es poco diferente porque ya es casi ya una adulta. Estaremos hablando después como de los 15 tal vez. ¿O? Sí, ahí, ojo, no, el vínculo con mamá o papá sigue siendo importantísimo y hay que resguardarlo y hay que hacer todo lo posible para mantenerlo, pero ahí sí, obviamente su madurez y su opinión va a ser un poco